La ciudad de Guadalajara, joya del occidente mexicano, vestía sus mejores galas aquella tarde del 24 de diciembre de 2019. El centro histórico era un hervidero de luces ámbar y villancicos que resonaban entre la arquitectura colonial, mientras el aire fresco de invierno transportaba el aroma dulce de los buñuelos y el ponche de frutas que vendían los comerciantes ambulantes. Para la inmensa mayoría de los tapatíos, esa fecha marcaba el momento cumbre de la unión familiar y la alegría desbordada. Sin embargo, en una modesta vivienda de fachada desgastada, en el tradicional barrio de Santa Tere, el destino estaba a punto de tejer una historia muy distinta, una que transformaría las luces festivas en sombras alargadas de incertidumbre. En el interior de la casa de la familia Ortega, la calidez del hogar intentaba combatir el frío de la calle. Roberto Ortega, un hombre robusto de 42 años, cuyas manos curtidas y uñas permanentemente oscurecidas delataban su oficio de mecánico automotriz, observaba con ansiedad a través del cristal de la ventana de la sala. Llevaba minutos frotándose las manos con un trapo industrial, no para limpiarse, sino para disipar un nerviosismo que no lograba verbalizar. A espaldas de Roberto, la cocina era el corazón palpitante de la casa. Guadalupe, su esposa, una mujer de estatura baja pero de espíritu inquebrantable forjado tras años de jornadas extenuantes en una maquiladora textil, coordinaba los últimos detalles de la cena. El vapor de la olla de barro, donde hervía un pozole rojo cargado de especias, empañaba los vidrios y llenaba cada rincón con un olor reconfortante a hogar y tradición. Junto a ella, doña Elvira, la matriarca de cabello níveo y manos temblorosas pero expertas, terminaba de acomodar los tamales en la vaporera. Todo estaba listo para la celebración. La mesa, cubierta con un mantel rojo bordado con hilos dorados, una reliquia familiar, esperaba a sus comensales. Sin embargo, había un silencio subyacente que ni la música de la radio vieja podía ocultar. Faltaban los tres pilares que sostenían la alegría de esa casa. Daniel, de 17 años, Carla, de 15, y el pequeño Miguel, de 13. Los tres hermanos habían salido temprano esa mañana con la promesa sagrada de regresar antes de las 8:00 p.m. para ayudar a poner la mesa y recibir la Navidad en familia. El reloj de pared, un viejo aparato de cuarzo cuyo tic-tac parecía volverse más ruidoso con cada segundo, marcó las 7:40 p.m. Faltaban escasos 20 minutos para la hora límite acordada. Roberto sentía una opresión en el pecho, ese tipo de intuición visceral que a menudo tienen los padres cuando el orden natural de las cosas se altera imperceptiblemente. Daniel, el mayor, no era un chico de problemas. Trabajaba los fines de semana en una tlapalería local y ahorraba cada peso con una disciplina poco común para su edad. Carla, la soñadora de la familia, era la responsabilidad encarnada, siempre cuidando de Miguel, el Benjamín travieso y obsesionado con el fútbol. «Voy a marcarles otra vez», murmuró Roberto sacando su celular del bolsillo del pantalón de mezclilla. Marcó el número de Daniel. 1, 2, 3 tonos. Y luego el buzón de voz. Intentó con Carla. Lo mismo. Finalmente marcó a Miguel. El teléfono ni siquiera dio tono. La llamada se cortó directamente, indicando que el aparato estaba apagado o fuera del área de servicio. Esa falta de señal fue la primera gota de hielo que recorrió la espina dorsal de Roberto. A las 8:00 p.m. en punto, la puerta de la calle se abrió, pero no eran los hijos de Roberto. Eran Beatriz, su hermana, y sus sobrinos, cargados de regalos y charolas con postres. La entrada de aire frío de la calle contrastó con el calor de la cocina, pero fue la expresión en el rostro de Roberto lo que heló el ambiente. ¿Y los muchachos?, preguntó Beatriz, su sonrisa desvaneciéndose al notar la tensión que vibraba en el aire como una cuerda de violín a punto de romperse. «No han llegado», respondió Guadalupe, saliendo de la cocina, secándose las manos en el delantal, con los ojos reflejando una mezcla de molestia y pánico naciente. «Les dije que estuvieran aquí temprano, no contestan los mensajes, ni siquiera los leen». La familia intentó racionalizar la situación. El tráfico de Nochebuena en Guadalajara es legendario. Las redes telefónicas se saturan. Los jóvenes pierden la noción del tiempo. Pero conforme las manecillas avanzaron hacia las 8:30 y luego a las 9:00 p.m., las excusas se agotaron, la cena se enfrió en la mesa, nadie probó bocado.
Incapaz de soportar la inacción, Roberto tomó una decisión impulsiva. Agarró las llaves de su vieja camioneta Nissan, se puso una chamarra gruesa y anunció que iría a buscarlos. «No me tardo. Seguro se quedaron sin pila o sin dinero para el camión», dijo, tratando de convencerse a sí mismo más que a su esposa. Guadalupe quiso ir, pero acordaron que ella debía quedarse junto al teléfono fijo y cuidando a doña Elvira, quien rezaba el rosario en voz baja en un rincón del sofá. Roberto condujo hacia el centro de la ciudad, el lugar donde sus hijos habían dicho que irían a comprar los regalos de intercambio. Recorrió la Plaza de la Liberación, el Parque Morelos y las avenidas principales. Bajaba la velocidad en cada grupo de adolescentes que veía, escaneando rostros, buscando una sudadera roja, una gorra conocida, una sonrisa familiar. Pero la ciudad, iluminada y festiva, le devolvía solo rostros extraños y felices, ajenos a la angustia que comenzaba a devorar al padre de familia. La búsqueda fue infructuosa. Roberto visitó hospitales, puestos de socorro y hasta las terminales de autobuses, preguntando a guardias de seguridad y taxistas si habían visto a 3 jóvenes con las características de sus hijos. Nadie sabía nada. Derrotado y con el terror escalando por su garganta, regresó a casa cerca de la medianoche. El sonido de las campanas de las iglesias anunciando el nacimiento de Jesús sonó para los Ortega como un tañido fúnebre. Al entrar y ver los ojos hinchados de Guadalupe, ambos supieron que debían dar el paso que ningún padre quiere dar jamás: acudir a la policía. Dejaron a Beatriz al cuidado de la abuela y se dirigieron a la delegación más cercana. El edificio gubernamental estaba desolado, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban con frialdad burocrática. El oficial de guardia que los atendió detrás de un mostrador alto apenas levantó la vista de sus papeles. Escuchó el relato de Roberto con una indiferencia practicada, interrumpiendo solo para pedir datos técnicos. «Seguro que no se fueron de fiesta con algún novio o novia», insinuó el policía, utilizando una frase que miles de familias mexicanas han escuchado con horror. «Son adolescentes, señor, es Nochebuena, mañana regresan cuando se les pase la cruda o se les acabe el dinero». Roberto golpeó el mostrador con el puño, una explosión de frustración contenida. «Mis hijos no son así, algo les pasó. Daniel es responsable, Carla nunca apaga su teléfono, tiene que buscarlos». Ante la insistencia y la evidente desesperación de la pareja, el oficial accedió a regañadientes a levantar el reporte de desaparición, aunque les advirtió sobre el protocolo no escrito de las 72 horas, una falacia administrativa que a menudo cuesta vidas. Les pidieron fotografías. Guadalupe, con manos temblorosas, entregó una imagen reciente de los 3 hermanos sonriendo, una foto llena de vida que ahora pasaba a formar parte de un expediente frío en un escritorio metálico. La madrugada del 25 de diciembre fue una vigilia de tortura psicológica. De regreso en casa, la familia no durmió. Cada ruido en la calle, cada auto que pasaba, cada ladrido de perro hacía que Guadalupe saltara hacia la ventana con el corazón en la garganta, esperando ver a sus hijos caminando por la acera, quizás avergonzados por la tardanza, pero vivos. Roberto pasó las horas refrescando las redes sociales de los chicos, buscando una última hora de conexión, un like, una historia, algo. La última conexión de Daniel había sido a las 4:30 p.m. Carla no había posteado nada. El silencio digital era absoluto y aterrador. Cuando el sol comenzó a despuntar sobre los tejados de Santa Tere, iluminando una ciudad resacosa por la fiesta, la realidad cayó sobre los Ortega con el peso de una losa de concreto. La Nochebuena había pasado, la Navidad había llegado, y las camas de Daniel, Carla y Miguel seguían intactas, frías y vacías. La pesadilla apenas comenzaba. El sol del 25 de diciembre no trajo consigo el milagro navideño que la familia Ortega imploraba. En lugar de regalos y abrazos, Roberto y Guadalupe se lanzaron a las calles con la desesperación de quien busca una aguja en un pajar de concreto y asfalto. No esperaron a que la burocracia policial se pusiera en marcha. Ellos mismos se convirtieron en investigadores. Con los pocos ahorros que tenían, imprimieron cientos de volantes en blanco y negro. La palabra «desaparecidos» encabezaba las hojas gritando en letras mayúsculas sobre las sonrisas congeladas de Daniel, Carla y Miguel. Debajo, una descripción detallada de su ropa y señas particulares, junto a un número de teléfono que permanecía mudo.
Armados con cinta adhesiva y esperanza, empapelaron cada poste de luz, cada parada de autobús y cada escaparate del barrio de Santa Tere que se los permitió. Los vecinos, conmovidos por la tragedia que empañaba sus festividades, se unieron a la búsqueda, compartiendo la imagen en grupos de WhatsApp y redes sociales, creando una red de solidaridad digital que pronto trascendió las fronteras de Guadalajara. Sin embargo, durante 3 días eternos, Roberto y Guadalupe apenas probaron bocado. El hambre física había sido suplantada por una náusea constante provocada por el terror. La tarde del 28 de diciembre, 4 días después de la desaparición, el teléfono de Roberto sonó, rompiendo el silencio sepulcral de la casa. No era ninguno de sus hijos. Era el oficial de la delegación, el mismo que los había atendido con frialdad la noche de Navidad, pero esta vez su tono era diferente, grave, urgente y profesional. Señor Ortega, necesitamos que venga a la comisaría de inmediato. Tenemos novedades sobre el caso. Esas palabras helaron la sangre de Roberto. Guadalupe, al ver la palidez en el rostro de su esposo, supo que las noticias no eran sobre un regreso triunfal. El trayecto hacia la delegación fue una tortura silenciosa. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, cada minuto una sentencia. Al llegar, no fueron recibidos en el mostrador habitual, sino conducidos a una oficina privada donde los esperaban un detective de la Unidad de Personas Desaparecidas y un agente del Ministerio Público. El aire en la habitación estaba cargado, denso, con ese olor inconfundible a café rancio y archivos viejos que permea las oficinas gubernamentales. El detective, un hombre de mirada cansada y barba grisácea, los invitó a sentarse y, sin rodeos innecesarios, colocó sobre el escritorio 3 bolsas de evidencia transparentes. Unos excursionistas encontraron esto esta mañana en un terreno baldío cerca de la carretera a Colotlán, explicó con voz suave. Guadalupe ahogó un grito al reconocer los objetos. Dentro de las bolsas estaban las prendas que ella misma había lavado y doblado. La playera gris con el escudo de las Chivas de Daniel, ahora sucia y rasgada. El suéter rojo favorito de Carla, que había estrenado con tanta ilusión. Y la pequeña sudadera negra con capucha de Miguel. Junto a la ropa había 3 teléfonos celulares destrozados, como si hubieran sido golpeados con saña contra el pavimento o una roca. Estaban esparcidos en un radio de 100 metros, añadió el agente, observando la reacción devastadora de los padres. Roberto tomó la mano de su esposa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y mis hijos?, preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta que ya intuía en sus entrañas. Encontraron sus cosas. ¿Pero dónde están ellos? La respuesta del detective no fue verbal, sino una invitación a acompañarlos al lugar del hallazgo. La búsqueda había cambiado de categoría. Ya no era un operativo de localización, era una escena del crimen. Fueron trasladados en una patrulla hacia las afueras de la ciudad, alejándose de la civilización y adentrándose en una zona boscosa y accidentada. El paisaje, normalmente sereno, se sentía ahora siniestro bajo la luz grisácea de la tarde. Al llegar, el despliegue policial confirmaba los peores temores. Cintas amarillas acordonaban un perímetro extenso, peritos forenses en trajes blancos peinaban el terreno y una ambulancia del servicio médico forense aguardaba con las puertas traseras abiertas. El detective les pidió que permanecieran detrás de la línea de seguridad. No podemos contaminar la escena, advirtió, aunque sus ojos reflejaban una compasión que rara vez mostraba. Guadalupe escaneaba desesperadamente entre los árboles y matorrales, buscando cualquier señal de vida, negándose a aceptar lo que la evidencia gritaba. De repente, el ladrido frenético de un perro rastreador rompió la tensión. El animal se había detenido en una zona de vegetación densa, señalando algo oculto bajo la hojarasca. Los agentes corrieron hacia el punto, machetes en mano para abrirse paso. Hubo un intercambio de voces urgentes por las radios y luego un silencio pesado cayó sobre el bosque. El detective se acercó a Roberto y Guadalupe quitándose la gorra en señal de respeto. Señores Ortega, lo lamento mucho, comenzó, con la voz quebrada por la rutina de dar malas noticias que nunca se vuelve fácil. Hemos encontrado 3 cuerpos. Por las características físicas y la vestimenta coinciden con la descripción de sus hijos. El mundo de Guadalupe se detuvo en ese instante.
No hubo un grito inmediato, solo un colapso total, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Cayó de rodillas en la tierra fría, incapaz de procesar que sus bebés, sus 3 razones de vivir, yacían inertes a pocos metros de distancia, cubiertos por bolsas negras, víctimas de una violencia que no merecían y que nadie podía explicar. La esperanza había muerto en ese bosque, dejando paso a una oscuridad eterna. El funeral de los hermanos Ortega, celebrado el 2 de enero de 2020 en la parroquia de Santa Tere, fue un evento que enlutó a toda la comunidad. La iglesia, habitualmente un refugio de paz, estaba abarrotada hasta el último rincón. Compañeros de escuela en uniformes impecables lloraban desconsoladamente abrazados a sus maestros. Vecinos que habían visto crecer a Daniel, Carla y Miguel desde que daban sus primeros pasos en la acera, no podían contener las lágrimas ante la visión de 3 ataúdes blancos alineados frente al altar. El padre Ernesto ofició una misa cargada de palabras sobre la fragilidad de la vida y el misterio del sufrimiento inocente, pero para Roberto y Guadalupe, sentados en la primera fila con la mirada perdida en el vacío, la teología no ofrecía consuelo alguno. Doña Elvira, flanqueada por sus otros hijos, parecía haber envejecido décadas en cuestión de días. Su mirada, antes vivaz, se había apagado por completo, reflejo del trauma de perder a 3 nietos de un solo golpe brutal. La prensa local cubrió el evento con respeto, pero la noticia de la tragedia se extendió como la pólvora, convirtiendo a la familia Ortega en un símbolo doloroso de la inseguridad que azotaba a la región. La investigación policial, impulsada por la presión mediática y la indignación social, comenzó a arrojar luz sobre los oscuros sucesos de aquella Nochebuena. Las cámaras de seguridad de una tienda departamental en el centro de Guadalajara captaron las últimas imágenes de los hermanos con vida. Caminaban juntos, despreocupados, alrededor de las 5:00 p.m., ajenos al peligro que los acechaba. La teoría de los investigadores apuntaba a que habían sido abordados por desconocidos bajo engaños, quizás ofreciéndoles un aventón o una oportunidad irresistible, aprovechando la inocencia propia de su edad. Fueron llevados contra su voluntad a más de 100 kilómetros de la ciudad, al bosque cercano a Colotlán. La evidencia forense en la escena del crimen contaba una historia de terror y resistencia. Prendas rasgadas, teléfonos destrozados y marcas en la tierra sugerían que los hermanos habían intentado huir, corriendo desesperadamente entre la maleza antes de ser alcanzados por sus captores. Semanas después del hallazgo, la policía detuvo a 2 sujetos. Un hombre de 32 años apodado El Chato y su cómplice, conocido como El Gordo, ambos con antecedentes penales por robo y secuestro. La evidencia en su contra era contundente. Fibras de la sudadera de Miguel en el vehículo de El Chato y rastros de ADN de los hermanos en la cajuela del auto de El Gordo sellaron su destino. El juicio comenzó en abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, lo que añadió una capa de aislamiento y frialdad al proceso. Roberto y Guadalupe asistieron a cada audiencia, sentados con estoicismo, aferrados a las fotos de sus hijos como si fueran amuletos. Ver a los hombres que habían arrebatado la vida de sus hijos fue una prueba de fuego. El Chato mantenía una actitud desafiante, mientras el Gordo mostraba una indiferencia gélida. En septiembre de ese mismo año, ambos fueron declarados culpables de triple homicidio calificado y sentenciados a 60 años de prisión cada uno. Hubo aplausos en la sala, pero para los padres, la justicia legal no trajo paz. Sus hijos seguían muertos y sus verdugos, aunque encarcelados, seguían respirando. La vida después del veredicto fue un descenso lento hacia la desolación. La casa de Santa Tere se convirtió en un mausoleo silencioso. Las habitaciones de los chicos permanecían intactas, congeladas en el tiempo. La cama de Daniel sin hacer, los dibujos de Carla a medio terminar, los juguetes de Miguel esparcidos. Guadalupe dejó su trabajo, incapaz de funcionar en el mundo exterior, refugiándose en el cuarto de su hija para abrazar sus almohadas y buscar su olor. Roberto continuó en el taller, pero era una sombra del hombre que fue, trabajando mecánicamente. La tragedia cobró una cuarta víctima cuando doña Elvira, consumida por la tristeza y la falta de voluntad para vivir, falleció de un infarto masivo en marzo de 2021, sentada en su sillón favorito. La familia Ortega se desmoronaba, y las Navidades se convirtieron en fechas de luto riguroso, sin árboles, sin luces,
sin cenas, solo el recuerdo punzante de la última Nochebuena que pasaron esperando en vano. Entonces, sin embargo, del dolor más profundo, a veces surge una fuerza inesperada. Con el tiempo, Roberto y Guadalupe canalizaron su sufrimiento hacia el activismo. Se unieron a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, marchando con las fotos de sus hijos y exigiendo justicia para otras familias rotas. Guadalupe se transformó en una líder vocal, una guerrera que hablaba con la autoridad que solo otorga la pérdida irreparable. Roberto, utilizando su experiencia dolorosa, asesoraba a padres desesperados sobre cómo navegar el sistema legal y dónde buscar. En el 5º aniversario de la tragedia, visitaron el lugar donde hallaron a sus hijos. Colocaron 3 cruces blancas adornadas con flores artificiales y objetos personales. Un balón, un cuaderno de dibujo, una llave inglesa. Allí, en la soledad del bosque, hablaron con ellos, imaginando los futuros que nunca serían. Daniel mecánico, Carla maestra, Miguel futbolista. Encendieron velas que bailaban con el viento, pequeñas luces de memoria en la inmensidad de la oscuridad, prometiendo que, mientras ellos vivieran, el nombre de sus hijos jamás sería olvidado. La mañana del 24 de diciembre de 2026 amaneció con un sol pálido que iluminaba las partículas de polvo suspendidas en la sala de la familia Ortega. Habían pasado 7 años desde aquella fatídica Nochebuena, y aunque el tiempo había seguido su curso implacable, para Roberto y Guadalupe el calendario emocional se había detenido. Guadalupe preparaba café mecánicamente cuando unos golpes insistentes en la puerta principal interrumpieron el silencio de la casa. Al abrir, se encontró con el rostro desencajado de una joven desconocida, Patricia Ramírez, quien con lágrimas en los ojos le suplicó ayuda. Su hermano Óscar, de 19 años, había desaparecido hacía 3 días tras salir a un centro comercial en Tlaquepaque. Vi su caso en las noticias, sollozó la chica. La policía dice que esperemos, que seguro anda de fiesta, pero él no es así. Guadalupe sintió un escalofrío familiar recorrerle la espalda. Era como mirarse en un espejo del pasado. Sin dudarlo, la invitó a pasar, sabiendo que esa visita reabriría sus propias heridas, pero consciente de que no podía dar la espalda a otra familia que iniciaba su descenso al infierno. Roberto, quien acababa de llegar del taller con el overol aún manchado de grasa, se unió a la conversación en la sala, bajo la mirada eterna de las fotografías de Daniel, Carla y Miguel. Durante la siguiente hora, el matrimonio Ortega se transformó en mentores del dolor. No ofrecieron consuelo vacío, sino estrategia pura. No esperen las 72 horas, instruyó Roberto con voz firme. Vayan al centro comercial y exijan las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de que se borren. Revisen sus redes sociales, hablen con cada amigo, rastreen la última ubicación del celular. Patricia y su primo escuchaban con atención desesperada, aferrándose a cada palabra como a un salvavidas. Días después, el destino tendría una misericordia con los Ramírez que nunca tuvo con los Ortega. Óscar fue encontrado vivo, golpeado y traumatizado tras un secuestro exprés por robo de vehículo, pero vivo. Guadalupe lloró de alegría al recibir la noticia. Una felicidad genuina mezclada con la pregunta inevitable que siempre le taladraba el alma. ¿Por qué ellos sí y mis hijos no? Sin embargo, la paz de ese final feliz, ajeno, duró poco. La tarde del 31 de diciembre, Roberto recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de sus vidas. Era el detective Ramírez, el investigador original del caso de sus hijos, ahora retirado. Su voz sonaba tensa y grave. Citó a Roberto en su domicilio particular, lejos de oídos indiscretos. Al llegar, el ex policía, visiblemente envejecido, fue directo al grano. El Gordo, uno de los asesinos de sus hijos, había muerto 2 meses atrás en el penal de Puente Grande, apuñalado durante una riña interna que las autoridades penitenciarias habían mantenido en bajo perfil. Pero la muerte del criminal no era la noticia principal. Antes de morir, pidió hablar con el capellán de la prisión, reveló Ramírez bajando la voz. Confesó sus pecados. Dijo que la noche que mataron a tus hijos no fue un incidente aislado. Dijo que se les pasó la mano con otros muchachos también. La revelación cayó sobre Roberto como un bloque de hielo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, sintiendo que el aire le faltaba. El detective explicó que, según la confesión,
El Gordo y su banda habían interceptado a otra pareja de hermanos apenas una semana antes que a los Ortega, en circunstancias casi idénticas, y los habían enterrado en el mismo sector del bosque, pero en una fosa separada que la policía nunca detectó durante el levantamiento inicial. Las autoridades ya están investigando discretamente basándose en la confesión, añadió Ramírez. Si es verdad, hay otra familia allá afuera que lleva 7 años buscando a sus hijos, sin saber que están a pocos metros de donde encontramos a los tuyos. Roberto salió de la casa aturdido, conduciendo sin rumbo por una Guadalajara que se preparaba para recibir el Año Nuevo con fiestas y cohetes, mientras él cargaba con un secreto que destrozaría a su esposa. La pesadilla no había terminado, solo se había expandido. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo tapatío, Roberto sentó a Guadalupe en la orilla de la cama de Carla y le contó la verdad. La reacción de ella fue una mezcla de horror y furia. «¿7 años?», susurró con la voz quebrada. «¿7 años y esos padres siguen esperando?». La confirmación oficial llegó semanas después. En un predio contiguo al lugar donde hallaron a Daniel, Carla y Miguel, los peritos desenterraron restos óseos que correspondían a Andrés y Sofía Mendoza, 2 hermanos de Zapopan desaparecidos el 15 de diciembre de 2019. La noticia sacudió nuevamente a la opinión pública. Guadalupe no se quedó de brazos cruzados. Contactó a los padres de los Mendoza, Mariana y Héctor, quienes al recibir la confirmación de la muerte de sus hijos, sufrieron un colapso emocional devastador. El encuentro entre ambas madres fue una escena desgarradora de dolor compartido, 2 mujeres unidas por la tragedia de haber perdido a sus hijos a manos de los mismos monstruos, en el mismo bosque maldito, bajo el mismo cielo indiferente. La necesidad de verdad quemaba más que el miedo. Roberto y Guadalupe, impulsados por la confesión póstuma de El Gordo y el dolor reciente de la familia Mendoza, lograron lo impensable: una visita cara a cara con El Chato en el penal de máxima seguridad de Puente Grande. Tras semanas de trámites burocráticos y revisiones humillantes, se encontraron sentados frente a una mesa de metal atornillada al suelo, separados por un cristal blindado del hombre que había destruido sus vidas. El Chato lucía diferente 6 años después. Más delgado, con el cabello encanecido prematuramente y una cicatriz cruzándole la mejilla, pero sus ojos mantenían esa frialdad vacía que recordaban del juicio. «¿Para qué vinieron?», preguntó con voz ronca a través del interfono. «Ya estoy enterrado aquí por 60 años. No tengo nada que perder». Roberto, conteniendo la furia que le hacía temblar las manos, fue directo. «Queremos saber la verdad sobre los Mendoza. Y queremos saber qué pasó realmente con nuestros hijos. Tu socio ya habló antes de morir. Ahora te toca a ti, si te queda algo de humanidad». El criminal guardó silencio un momento, mirando sus manos esposadas, antes de soltar la verdad que terminaría de desgarrar el corazón de los padres. Confirmó que Andrés y Sofía Mendoza habían sido víctimas de la misma banda una semana antes, bajo el mismo modus operandi. Una oferta de trabajo falsa que terminó en tragedia. Pero fue al hablar de los Ortega cuando la voz se le quebró. «Esa noche fue un caos», admitió. «El Gordo estaba drogado y paranoico. Sus hijos, ellos no se rindieron fácil. Intentaron escapar. Corrieron hacia el bosque cuando nos descuidamos. Los perseguimos». Guadalupe cerró los ojos, visualizando a Daniel, Carla y Miguel corriendo por sus vidas en la oscuridad. «El Gordo perdió la control cuando los atrapamos», continuó el Chato. «Yo intenté pararlo, pero la niña, su hija, me suplicó. Me dijo que quería volver con su mamá para la cena». Esa frase, «quería volver con su mamá», fue una daga en el pecho de Guadalupe, pero también una confirmación del amor inquebrantable de Carla hasta el último segundo. Esa confesión, aunque dolorosa, sirvió para cimentar una alianza inquebrantable entre los Ortega y los Mendoza. Juntos, transformaron su duelo en un movimiento. En marzo de 2027, organizaron una vigilia masiva bajo el nombre 5 Luces, honrando la memoria de Daniel, Carla, Miguel, Andrés y Sofía. La historia capturó la atención de un documentalista independiente, quien propuso filmar Los 5, un largometraje que no se centraba en la morbosidad del crimen, sino en la vibrante vida de los jóvenes, sus sueños truncados, sus risas grabadas en videos caseros, sus personalidades únicas. El documental se estrenó en diciembre de ese año
y el impacto fue sísmico. Se viralizó en redes sociales, forzando a las autoridades a reabrir casos fríos y a políticos a prometer reformas reales en seguridad que llevaban años estancadas. Por primera vez, los rostros de sus hijos no eran solo estadísticas policiales, sino símbolos de una lucha nacional. Meses después, en enero de 2028, ocurrió el milagro que dio sentido a tanto sufrimiento. Guadalupe se encontraba comprando verdura en el mercado de Santa Tere cuando una joven desconocida la abordó con timidez. ¿Usted es la señora Ortega?, preguntó. Al confirmarlo, la chica rompió en llanto y la abrazó. Su documental me salvó la vida, le confesó. Explicó que semanas atrás, un hombre la había intentado reclutar con una oferta de trabajo sospechosa en las afueras de la ciudad, idéntica a la que engañó a los hermanos. Iba a ir, necesitaba el dinero, pero recordé la historia de Daniel y Carla en la película. Recordé las señales. No fui y reporté al tipo. La policía lo detuvo ayer. Era una red de trata. Guadalupe, conmovida hasta las lágrimas, entendió en ese instante que la muerte de sus hijos no había sido en vano. Su dolor se había convertido en un escudo para otros. La voz de Carla, suplicando volver a casa, había resonado a través del tiempo para salvar a esta desconocida. Al llegar la Nochebuena de ese año, la casa de los Ortega ya no se sentía como una tumba fría. El dolor seguía ahí, un compañero constante, pero había mutado en propósito. Roberto y Guadalupe colocaron 5 velas grandes en el alféizar de la ventana, 3 por sus hijos y 2 por los hermanos Mendoza. Las llamas bailaban suavemente, iluminando la oscuridad de la calle y sirviendo como faro de esperanza y advertencia. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, mirando las luces navideñas de los vecinos y escuchando las risas lejanas de otras familias. Sabían que nunca volverían a estar completos, que siempre habría 3 sillas vacías en su mesa, pero también sabían que, gracias a su lucha, quizás en otra casa de Guadalajara, una hija había regresado a salvo para cenar con su madre. Y en esa pequeña victoria contra la oscuridad, encontraron la paz suficiente para seguir viviendo, manteniendo encendida la memoria de aquellos que amaron, hoy y siempre.